Bienvenidos a una sesión más del curso de Filosofía de la Educación. Soy el profesor Bejarano Ingar y el tema de esta sesión es hablar sobre nuestra siguiente columna del curso, la libertad. Este tema, sobre todo en las aulas, aplicado este concepto al ejercicio educativo, que es lo que implica la libertad tanto del docente como del estudiante. Esto no es posible hacerlo si antes no revisamos los presupuestos filosóficos sobre este concepto. Recordemos el tema anterior, cuando hablábamos de la sociedad posmoderna. Ahí rescatábamos algunas características. En este caso, esta sociedad posmoderna, que es la que realmente nosotros vivimos en mayor o menor medida, tiene un concepto de libertad que es no libertad de, sino libertad para. Es lo que exige la sociedad posmoderna. La sociedad posmoderna se puede caracterizar negativamente en estos tres puntos, que es hedonista, consumista, relativista. Hedonista, ya lo hemos entendido en las sesiones pasadas, se debe a la gran preferencia y a la exaltación del yo como criterio único, ¿no? Ya no hay verdad, etcétera, pero lo importante es que el yo se respete, tanto en sus derechos como en sus exigencias, pero el yo particular, ¿no? Luego teníamos que, como característica, a la sociedad postmoderna como consumista. Y esto es cierto porque es una sociedad que obviamente gracias al desarrollo científico que utiliza como un instrumento para el progreso tecnológico, que es una de las características que más ha facilitado también la globalización, es que ha permitido que esta sociedad se preocupe sobre todo en el consumo antes que en otras cosas. Obviamente a esto se suma el bienestar económico, no, que sabemos que no es continuo, pero digamos que los nacidos en esta sociedad saben que es muy posible que ellos puedan alcanzar un bienestar, un estatus que les permita acceder a bienes que ellos prefieran. Pero esta sociedad consumista tiene también sus contras, ¿no? Luego tenemos como característica que es una sociedad relativista, y aquí entramos con el tema de la verdad, ya lo habíamos visto en la sesión pasada. Aquí vamos a engarzar muy bien el tema de la verdad con la libertad. Traduciendo a términos de libertad, una sociedad hedonista es libertad para ser, la sociedad consumista es libertad para adquirir y la sociedad postmoderna relativista es libertad para creer. Ojo, este creer no hay que entenderlo como la libertad de creencia que tiene todos. No, es que cada uno en realidad, al no tener una verdad a la cual asirse, crea su propia verdad o se adhiere a cualquier creencia por irrazonable que ésta sea. De ahí que vemos muchos en esta sociedad muchos cultos sincréticos. Sintetizando, la verdad en este caso ya no existe. Cada sujeto construye su propia verdad y la sociedad debemos de tolerar para la convivencia cada una de estas verdades. En este sentido hay que buscar una definición. La definición que nos da Giussani, Luigi Giussani, es un autor que ustedes ya conocen, es una de las que más ilumina este problema porque se desliga de una concepción tal vez muy cerrada, muy tradicional, a lo que uno pensaba tal vez como simple libertad de elección, que es cierto, es un acercamiento, pero no es el único. Leamos lo que dice, ¿no? Sintetizando la herencia cristiana acerca del valor de la libertad, podemos decir que la libertad es la capacidad que el ser consciente posee para realizarse por completo. Fíjense aquí en la relación con el tema de la realización. No está desligado una cosa de la otra, no es solamente elegir, sino es la capacidad para realizarnos. Sigue diciendo Giussani en su obra, se puede vivir así y OPC es los orígenes de la pretensión cristiana. Para llegar a una definición de la libertad hay que observar nuestra experiencia. Aquí ya hago un paréntesis, lo tiene en el texto en la pantalla. La experiencia es precisamente donde uno va a evidenciar cuándo uno se siente libre o no. Entonces aquí ya es el método justamente de la relación entre filosofía y realidad, ¿no? La experiencia es la que nos ayuda a entender. Cierro el comentario y sigamos leyendo. Esta nos produce una impresión de libertad,
la experiencia, cuando obtenemos la satisfacción de un deseo. Esta satisfacción, esta percepción, si no es total, si no es totalizante, si presenta alguna fisura por la que se escapa el agua, si algo queda hueco, produce la tristeza. En el espacio total de nuestra plenitud es donde la libertad se realizará en toda su naturaleza, como capacidad de satisfacción total. La libertad es capacidad de infinito, sed de Dios. La libertad es por consiguiente amor, porque es capacidad de algo que no somos nosotros, que es distinto. Entendamos entonces estos dos conceptos, que están sacados de dos textos distintos, pero que se complementan. En el primero, Giussani nos ayuda a detenernos en la experiencia, y allí es donde coincide cuando se experimenta la libertad, cuando tenemos una satisfacción total. Cualquier fisura, cualquier debilidad de esa satisfacción siempre produce tristeza. Por otro lado, señala que precisamente la satisfacción, ¿no?, que coincide con plenitud, es justamente cuando es total, y cuando algo es total, obviamente no puede ser ninguna persona. Por eso es que lo identifica con Dios. Dios acá no es un elemento controlador que va a limitar el ejercicio de nuestra libertad. Al contrario, siendo realistas, precisamente Dios es aquel que representa el total cumplimiento de todos nuestros anhelos. Es el único ser, incluso, que nos puede dar esa totalidad, esa satisfacción total de nuestros deseos. El único ser. Porque si uno observa la realidad, ninguno de los seres que existe puede satisfacernos completamente, porque se muere o porque es imperfecto. Con lo que nos ha iluminado Giussani, podemos entender que el concepto de libertad se relaciona sobre todo con algo que ya decía Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino hablaba de que la libertad, para empezar, no es solamente capacidad de elección, sino que siempre va a tener relación con el bien. Aquí ya la iluminación es, digamos, mucho más completa. Hablar de libertad es hablar también del bien. ¿Por qué? Porque para Santo Tomás uno es más libre en cuanto más se acerca al bien. Al bien verdadero, no a lo que solamente uno piensa que es bien. Y ahí justo vamos a ver cómo entra también en conjunción la razón. Pero este tema de libertad y bien no es solamente una cuestión de moral, porque Santo Tomás identifica que si nuestra libertad se deja guiar por el bien, un bien objetivo, un bien que reconocemos que nos llena de plenitud, tal como decía Giussani, el sentimiento va a ser obviamente de totalidad, ¿no?, justamente de satisfacción. Este es el resultado. Inclusive, aunque uno pueda pensar que ¿por qué tengo que hablar del bien? No puedo hacer lo que yo quiera a pesar de que esté mal. Acá vamos a ver otros, más adelante van a ver un artículo que se detiene en este aspecto, pero ya les adelanto que cualquier bien equivocado, es decir, un mal, nos conducirá a la no libertad. No a nuestra satisfacción, sino a la no libertad. Por eso es que para hablar educativamente incluso de libertad con nuestros estudiantes y con nosotros mismos, es preciso relacionar libertad y moralidad. Y aquí hablamos ya de comportamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque es la única forma para realmente, fíjense, ya estamos discutiendo bastante con el pensamiento común dominante, ¿no?, contemporáneo, y sobre todo si lo pensamos así, posmoderno, ¿no?, donde lo más importante es el yo. En cambio acá, Giussani abre el concepto de libertad porque introduce un elemento que no depende de nosotros, que en este caso lo identifica con Dios. ¿Por qué? Porque de esta forma es como realmente la satisfacción nos libera de cualquier atadura, de cualquier dependencia. Cualquier cosa a la cual estemos atados y que esté solamente dentro de la realidad, siempre nos va a controlar. Esa es una afirmación que vamos a ir profundizando en este curso. Hablar de libertad y educación implica un problema porque estamos trabajando con personas que no son nuestros hijos y por lo tanto no podemos actuar como uno desearía en su totalidad. Incluso hablar de libertad y educación nos va a recordar obviamente la palabra autoridad. En un colegio, un alumno no va a pensar ni va a afirmar que vive la libertad. Incluso esto, como ya se dan cuenta, se afianza con Mayo del 68. Entonces, el concepto de autoridad, libertad, estudio, ¿no? Entonces, ya vemos también hasta dónde llega el eco de este hecho histórico. Por otro lado,
cuando uno contempla libertad y educación, a veces la malentendemos y pensamos que debemos dejar a los niños simplemente ser como son, pero en un sentido tan absoluto que pensamos que los niños desde muy pequeños saben lo que realmente quieren. Hay muchas posturas pedagógicas en este aspecto, casi que retoman la teoría de Rousseau de pensar que el niño nace naturalmente bueno, y esto no es así. Ningún ser humano, para empezar, nace así. Y por eso es que nosotros debemos ser conscientes que en el ámbito educativo siempre vamos a estar contrapuestos, ¿no? A pesar que un docente tenga la mejor de las intenciones, al final se contrapone casi la autoridad como el mandamás y el espíritu natural, creativo de los niños, de sentirse niños y vivir en plenitud. Pero ninguna de las dos es correcta, esto sí hay que adelantarlo. Vamos a entender realmente qué significa esta cuestión de la plenitud a nivel escolar y de la autoridad, ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, guía todo, más bien nuestro problema ahora es cómo, siendo autoridad, tenemos que desarrollar el ámbito de libertad, la naturaleza, educar la libertad de nuestros estudiantes. Eso por otro lado, entonces siempre recordemos que tenemos este concepto aquí detrás de autoridad. Al momento de hablar de libertad en el ámbito educativo, tenemos que tenerlo, revisemos nuestros apuntes de la clase pasada, tengámoslo, ¿no? Presente. Bien, entonces creo que hemos precisado un poco, hemos adelantado los temas que vamos a ver y ahora trabajemos con nuestras lecturas. Es una sesión que implica bastante lectura, así es que les pido por favor un poco de paciencia, pero también bastante trabajo en equipo porque va a haber momentos donde podamos, digamos, también descansar nuestra mente con un precioso corto animado que vamos a disfrutar, pero todo en torno a este tema tan interesante y tan importante que por favor demos lo mejor de nosotros, de nuestro tiempo y atención para poder tener conclusiones con las cuales trabajar cuando regresemos a nuestras casas y escuelas. Gracias.